Está silenciado, profe. Gracias, Juan David. Es compleja la situación que experimentamos porque aquí entran en escena muchas situaciones y muchas contradicciones, porque se supone que deberíamos de vivir, entre comillas, un mundo bonito y muy armonioso y bueno, y con todo lo, pero en la práctica no es así. Y para que en la práctica no sea así, es porque intervienen muchas situaciones, jóvenes. Y muchas situaciones que incluso van más allá de los que son de los gobiernos locales. Es una cuestión con ustedes, bueno, lástima que con ustedes no vamos a ver lo que son pues los sistemas económicos, la, el nivel de relación que hay entre lo que es un sistema y pues lo que es pues el camino que o el rumbo que toma una nación o una sociedad. Bueno, eso va a ser tema para otros. Pues en esos jóvenes, como les habíamos explicado, en eso consisten los derechos humanos. Vamos ahora, ¿por qué son Profe, importantes? Dígame. me gustaría intentar agregar algo. Ok, lo escucho. Eh, que debemos de buscar los derechos humanos con igualdad y ajustar lo suficiente para que no sea, para que no sea injusto para unos o que, o sea, voy a continuar con el ejemplo de Ersol. Eh, Esto de las cajas. Todo, al primero, todos recibieron sus cajas, tuvieron una igualdad, pero unos veían unos que otros. Entonces, con la segunda parte de equilibrar los valores, me parece bien porque si lo ve, todos recibieron su parte y uno recibió más porque uno era el necesitado. O sea, no sé si me entiende, pues. Sí, le comprendo. Continúe. Ajustarlo de tal manera en que todos tengan lo mismo y que algunas personas puedan llegar a recibir más que otros por algún problema, pero tampoco una cantidad excesiva. Ujú. Buen punto, sí. Lo que sí hay que tomar en cuenta es quién tiene la potestad de decidir a cuánto le toca a cada quien. Esos son uno de los dilemas que hay. Pues bien, viene la otra parte. ¿Por qué son importantes? Veamos lo que nos dice acá. Nos dice que las razones por las que son importantes es porque, bueno, nos protegen, tienen un legado histórico, son respetados internacionalmente, nos brindan garantías. El hecho de que nos protegen. Recordemos de que en el marco de lo que es cada uno de los derechos de los que gozamos nosotros como seres humanos, van orientados a protegernos como personas, a proteger nuestra condición como seres humanos. Recordemos que el fin supremo de lo que son los derechos humanos como tales es el hecho de que se garantice nuestra protección como seres humanos, porque eso es lo que para eso fueron creados para el beneficio de nosotros y para que nadie venga a decir, eh, bueno, te corresponde esto a ti y a esto y a ti lo otro. Entonces, el fin supremo es eso, garantizar el beneficio de nosotros como seres humanos equitativamente. Cuando hablamos de legado histórico, estamos hablando de que los derechos humanos no se remontan a quizás a un movimiento o lo que sea de hoy en día o de nuestros tiempos, se remontan a mucho tiempo atrás. Y a través de la historia, muchas grandes civilizaciones se han caracterizado porque pues fueron pioneras y en el caso que mencionamos fue en Persia.
el antiguo imperio persa se le conoce como una de las grandes civilizaciones antiguas del mundo, junto con lo que son, por ejemplo, los babilónicos, los egipcios, lo que es la cultura china y la cultura hindú. Entonces, los persas en esa manera fueron pues pioneros en esa cuestión. Pero no, aquí es donde viene la otra aclaración. No es que se esté diciendo de que ellos, promulgamos los derechos humanos y que no. Hacemos relación con los persas por el hecho de que implementaron algunas políticas que prácticamente las podemos considerar relacionadas con la cuestión de las garantías de los derechos humanos. Son respetados internacionalmente. Desde el momento en que como país formamos parte de lo que son las Naciones Unidas, también nos hace adquirir responsabilidades y obligaciones. Lo había mencionado Juan David, las reglas del mundo, que van por encima de cualquier estamento político o jurídico de un país a lo interno. Y por consiguiente, no son de carácter abolible, es decir, son permanentes. Va más allá de lo que diga un país. Porque cuando hablamos que son hechos o fueron hechos es porque las Naciones Unidas integran a todo lo que es el concierto de las Naciones, a todo el concierto de las naciones en el mundo. Y lo otro que nos brindan garantías ante la justicia, protegen la libertad de expresión y de pensamiento y ningún gobierno puede eliminarlos. ¿Ustedes qué visión tenían sobre eso? ¿Alguien que quiera participar? ¿Sobre qué, profe? Disculpe. Sobre la importancia de los derechos humanos. Mi visión es como si es como un orden, pues. Sin ellos todo sería un descontrol y con ellos todo puede ser paz y amor. Ahora viene la otra pregunta. Si en el mundo ya está estipulado el hecho de que nosotros gocemos de todos estos derechos, ahora, ¿qué pasa en las circunstancias cuando las personas no gozan de esos derechos? ¿A qué se debe? Una violación de los derechos. Bueno, hay una violación. Ajá. ¿Qué más? ¿Un maltrato? Puede ser, sí. Es una forma de violencia, pero no quizás directamente como violencia física. ¿Qué pasa cuando un gobierno no garantiza eso? ¿Hay descontrol? Ajá. ¿Quién más? A lo largo de la historia, en el mundo han existido regímenes totalitarios, dictaduras, gobiernos que pues en su afán de concentrar el poder y en su afán de generar lo que es control, han desconocido muchas veces esa condición que nosotros tenemos como seres humanos a través de lo que son sus políticas. Hay veces que muchas políticas de algunos países son contrarias a los derechos humanos. En los años 80 en Honduras sucedió eso. En los años 80
Durante ese tiempo, pues existía prácticamente lo que se le conocía como lo que era la existencia de dos polos ideológicos en el mundo. Teníamos la existencia de la Unión Soviética y teníamos el liderazgo que estaban tomando los Estados Unidos junto con los otros países de la OTAN. Los países de la OTAN se le conoce como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización militar liderada por los Estados Unidos y sus aliados. Y pues en el resto de los otros países existían esa lucha. Por ejemplo, teníamos a grupos sociales afines a las ideas de la Unión Soviética y teníamos otros grupos sociales contrarias a esas ideas. Teníamos gobiernos afines a las ideas de la Unión Soviética y teníamos gobiernos que no eran afines. En el caso de Honduras, Honduras histórica y tradicionalmente ha sido un aliado de los Estados Unidos. Entonces, como aliado de los Estados Unidos, siempre trataba de buscar el hecho de que no floreciera lo que era ese pensamiento contrario a lo que era su filosofía y su política. Por eso las personas que eran simpatizantes o que se les denominaban como comunistas eran perseguidas por parte del Estado. No oficialmente, obviamente que no, porque designaban lo que se les denominaban escuadrones de la muerte con la intención de ser eliminados durante los años 80. Por eso durante los años 80, ustedes han escuchado, se le conoce como los famosos los desaparecidos, que quizás eran personas que por expresar una idea política contraria al gobierno, era objeto de ser perseguido, ser interceptado por unidades élites del ejército y ser desaparecidos. Desaparecidos en el hecho que los mataban y desaparecían sus cuerpos. Entonces, uno de esos escuadrones se le conoció como el Escuadrón 316. El Escuadrón 316 fue una unidad del ejército creada por el gobierno y que tenía la única finalidad de exterminar a todas las personas que eran contrarias a la visión política del gobierno. Una de las personas que dirigió lo que fue el Escuadrón de la Muerte se le conoce como Billy Joya Améndola, un ex militar hondureño, y que es muy concurrido en la política, o más de alguno la debe haber escuchado. Más de alguno. Entonces, cuando tenemos este tipo de escenarios que pasaron en Honduras, también pasó en el resto de Centroamérica. Estaban enmarcados en lo que era la famosa Operación Cóndor. Bueno, la Operación Cóndor se concentró más en América del Sur, pero su filosofía también se aplicó en Centroamérica. Entonces, cuando tenemos que un gobierno es partidario de medidas o de políticas que vienen a coartar los derechos humanos, estamos en primer lugar ante un problema muy serio. ¿Ustedes creen de que porque teníamos, en el mundo hay diversidad de pensamiento, acuérdense, hay diversidad de ideas? Entonces todas esas ideas van a converger y o sea, se trata de un debate, se trata de que en el mundo pues veamos los pros y los contras y se analicen. Pero ¿qué pasa cuando viene un gobierno y solamente porque no le gusta lo que piensa un grupo de la población viene y los elimina? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Para cerrar eso y entrar a lo que es el primer antecedente histórico. ¿Qué pasa? No hay libertad de expresión. No hay libertad y se están violentando los derechos humanos. Por ejemplo, muchas de esas muertes que se dieron son pues cientos de desaparecidos lo que hubieron. Es decir, si por ejemplo venía Pedro y Pedro era una persona que pues en los medios de comunicación decía que no estaba de acuerdo con las cosas que hacía el gobierno,
que él era una persona que su visión política era contraria, que, o sea, expresaba diferente, su pensamiento era contrario. Entonces, con el pasar del tiempo, esta persona era, estaba en las listas y era objeto, era investigado y todo. Y llegaba un punto de que lo capturaban y no se volvía a saber más de esa persona por el simple hecho de pensar diferente. Muchos de esos casos los perdió porque muchos, los familiares de esas personas fueron a cortes internacionales y muchos de esos casos fueron comprobados. O sea, el Estado terminó perdiendo los juicios contra esos casos y pues tuvo que pagar indemnizaciones. Obviamente que el valor económico jamás va a reemplazar, jamás. Pero desde el momento en que el Estado termina indemnizando a familiares, está reconociendo que lo hizo. Y eso existió. Los escuadrones, se le conocían como escuadrones de la muerte. O sea, eran una unidad élite del ejército. Y bueno, un exdirector de la policía pues, también estuvo, formó parte de esa unidad. Aparte, no, no solamente Billy Joya Améndola. Entonces, hay ciertas, hay cuestiones jóvenes que muchos gobiernos no las respetan. Y no solamente, les doy el caso de Honduras, así ha pasado también en muchos otros países. También lo podemos verlo desde el punto de vista religioso. En la India es un país de mayoría hindú. También en la India convergen lo que son otros tipos de religiones. Sin embargo, hay un cierto grupo en un sector de la India, el norte de la India, donde son más ortodoxos y donde, por ejemplo, las personas que manifiestan una idea contraria a la religión hindú son marginados y son vistos como algo, como lo más infame. Como el diablo en carne y hueso. Exactamente, porque ellos creen de que porque como son como profesan la religión hindú, creen de que la religión hindú es la verdad absoluta. Y muchas veces también nos pasa, bueno, nosotros profesamos el cristianismo, pero nosotros creemos que tenemos la verdad. Y así también las personas que profesan el islamismo, ellos creen que también tienen la verdad. Profe, Lo mismo, o sea, en el mundo, dígame, Juan David. o sea, estas personas dicen amor y paz para todo el mundo, pero en cuanto digas otra cosa que no sea de su religión, te apuñalan por la espalda. Exacto. Entonces, el ejemplo que quiero dar, muchas veces nosotros nos atribuimos como que somos el centro del universo y no es así. Debemos de, y eso viene también desde el punto de vista del hecho de lo que es la tolerancia. Un ejemplo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad podemos, dígame. Lo siento por rayar, es que está haciendo otra cosa, perdón. Sí, en la ciudad podemos encontrar diferentes grupos. En nuestra ciudad, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová. Cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su manera y cada quien es libre de decidir qué es lo que quiere hacer. Pero a mí no me da el derecho de decir, no, en lo que usted cree no es correcto, lo que yo creo es lo correcto. Yo no tengo el derecho de, ajá, dígame Juan David. Para mí, una persona que sí respeta su religión es aquella que no va a cambiar los pensamientos de otros y que Exactamente. pueda llegar a seguir estrictamente sus propios pensamientos. Exactamente. Usted, por ejemplo, Juan David tiene su propio pensamiento, su familia tiene su propio pensamiento, Dulce también, Alejandra también, Angélica también. Pero el hecho de que nosotros tengamos y que nos alineemos a nuestra propia idea no va a significar
que vengamos a decir, no, lo que cree la otra persona es incorrecto. No tenemos el derecho de decir eso. Preocupémonos por nosotros, no por lo que pueda hacer el otro. Porque si nosotros vamos y queremos incidir o manipular, decir, no, mira, lo que vos crees no sirve, venite acá, venite, aquí está lo verdadero, no te compliqué. Yo no tengo la autoridad para decidir qué es correcto y qué no es correcto a otra persona. Lo puedo decidir por mí mismo. Yo puedo ir y puedo adecuarme a la religión que yo considere que es la correcta. Pero por el hecho de que yo profeso una, no significa que voy a decir lo demás no sirve. Porque, como les dije al principio, estamos en un mundo heterogéneo. Un mundo heterogéneo es que está compuesto por varias partes. Varias partes. Y eso hace y crea el hecho de que exista diversidad. Entonces, para terminar de darles el ejemplo, en la India, por ejemplo, fue a inicios de este año que se dio una situación muy lamentable donde murieron muchos personas de profesión islámica. Sí, siempre lo voy a hacer. Siempre lo hago, Juan David. Ve, Juan Diego. Hay muchas, hay un sector minoritario que es de profesión islámica y fueron, pues, bueno, fueron masacrados. Ese es un pequeñito ejemplo del hecho de que hasta dónde pueden llegar también a veces el fanatismo. Lo mismo pasó con lo que es el denominado, bueno, que el denominado Estado Islámico, donde un grupo terrorista donde proponía el hecho de que en el mundo se instaurase lo que es un nuevo califato, derivado de lo que es pues la ley islámica, y que con esa bandera de lucha prácticamente pues generó un caos y, una larga senda de muerte en todo lo que es pues Irak, Siria, muchas partes de lo que es pues en la parte sur de Turquía. No nos da el derecho de determinar qué le corresponde a otra persona y qué no le corresponde. Nosotros no tenemos esa potestad. Sí tenemos el derecho de escoger qué nos conviene más a nosotros en el sentido particular de nosotros. Un ejemplo, vayas, voy a dar el caso. En lo que es en el mundo hay dos facciones. Cuando estuvo vigente lo que era el Imperio Romano, si ustedes recuerdan cuando yo les expliqué sobre el Imperio Romano se había dividido en dos, debido a su magnitud. Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Producto de esa división también se generó también una dualidad en lo que es el cristianismo. En el caso, por ejemplo, el Imperio Romano de Occidente, pues con su capital Roma, y en Roma también teníamos lo que era pues la Santa Sede, se convirtió prácticamente pues en el epicentro de lo que es el cristianismo en Europa. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, con su capital que era Constantinopla, también tuvo su propio epicentro religioso, siempre derivado con lo que es el cristianismo, pero con otra facción. Se le conoce como el catolicismo ortodoxo, que los ortodoxos, bueno, ellos pues no reconocen la figura del Papa como tal. Ellos tienen su propio, se le conoce como el patriarca. Ellos creen ahí en muchas de las iglesias rusas, en muchas de las iglesias rumanas, todo el sector oriental, vamos a ver de que hay cuadros de Jesucristo y todo eso, y los mismos ritos, pero hay una gran diferencia en las características, bueno, en la indumentaria. Ustedes van a ver de que los ortodoxos
las túnicas que utilizan de los sacerdotes ortodoxos se diferencian de las que utilizan los sacerdotes normales, de los que conocemos hoy en día, de los que estamos acostumbrados a ver nosotros, pues. Y tenemos la figura del gran patriarca, que pues él es el que tiene el mando de lo que... Hay una diferencia, que son personas muy estudiadas, tanto el Papa también. Los papas a lo largo de la historia son personas que tienen un gran nivel de intelectualidad y son personas que han leído mucho. Esa es una cualidad también que cuando se eligen los papas en los concilios se toma en cuenta. El hecho de que sea una persona, por eso si ustedes se fijan, la mayoría son personas de edad avanzada, porque se requiere de una vasta experiencia y se requiere el hecho de que hayan tenido Profe, un gran ¿sabía usted recorrido. de que hay papas que son físicos? Sí, hay una rama de la iglesia, que hay sacerdotes de que son físicos, naturistas, o sea, tenemos pensamiento científico, no solamente lo que es lo dogmático. Y han habido muchos intelectuales que se han destacado en muchas áreas del conocimiento y que son sacerdotes. Entonces, vamos a encontrar todas esas cuestiones, igual como lo dijo, ¿cuál es su nombre, hijo? Juan Diego, ¿verdad? Sí, profe. Juan Diego. Profe, ¿sabía usted de que la teoría del Big Bang fue un sacerdote el que la inventó, En parte, sí. católico? Uh-huh. Y que es bastante irónico porque se habla de que el Big Bang, pues, acordémonos que el Big Bang habla de que... Estaría como rechazando la teoría de Dios. No, bueno, no la rechaza en sí porque No, No, determina... pero la Ajá. O sea, es un Una poco teoría irónico que, no critica creacionista. las que teorías de la creación del a hombre. eso voy yo, no, profe, a eso es un voy poco yo. irónico que trate de explicarlo con una teoría científica, ya que, según dicen, Sí. la ciencia es lo que Ujú. mayormente se Ujú. opone a las teorías Permiso. religiosas que tiene la iglesia. Pero él plantea, es bastante Sacerdote irónico. planteó que el Big Bang está unido a la creacionista. Quiere decir Exactamente, que eso. Dios fue el que causó esto. El que causó eso, O sea, no exactamente. descarta el Ellos no creacionismo. descartan, No descarta. la participación de Dios. Lo que plantea es que el Big Bang, que es el punto cero de todo lo que es el universo, acordémonos de que todavía no se explica qué originó esa gran explosión, qué originó lo que fue el Big Bang. Entonces ellos determinan, no, ahí tuvo que haber, ahí donde entra en escena Dios. Entonces, Intervención divina. exactamente, exactamente. Entonces, le adecua aspectos meramente religiosos a lo que era parte de su teoría. Pues bien, entonces, son tantas de las cosas, jóvenes, que vale la pena, Profe, dígame. tampoco hay que caer tanto en los estereotipos. Por ejemplo, un papa puede ser inteligente, puede hasta ser más inteligente que los científicos que de la medicina, pero como es un papa, dicen, él solo sabe de la Biblia. Entonces en eso no hay que caer. Sí, cuando hace referencia a Juan David, estamos hablando recordemos que en la iglesia no solamente centramos la idea o sea, no solamente definimos el todo en lo que es el papa. El papa es un representante nada más, pero en la iglesia también hay otros actores, hay otros elementos. Tenemos sacerdotes que son astrónomos. El papa solamente se centra en cumplir con su apostolado, cumplir con su función, es decir, ser prácticamente pues el representante de la iglesia católica. Y obviamente pues que parte de esa responsabilidad es la de tratar de estar a tono con los principios de la iglesia. Sin embargo, hay muchos sacerdotes que, aparte de dedicar su vida a Dios, también han dedicado su vida a investigar, a tratar de entender muchas de las cosas. Bien, continuando, vamos a entender ahora el primer antecedente histórico de los derechos humanos.
el primer antecedente histórico. Aquí nos vamos a ubicar específicamente durante lo que es la era del Imperio Persa. El Imperio Persa, pues prácticamente se caracteriza porque fue una de las grandes civilizaciones antiguas de la humanidad. Y la historia cuenta que en el año de 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, es decir, el primer rey de Persia, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero aquí donde viene lo interesante. Lo que hizo Ciro el Grande fue lo que marcó prácticamente un hito histórico. Y prácticamente lo podemos definirlo como un antecedente remoto de lo que es una acción en beneficio del ser humano. Ciro lo que hizo que cuando conquistó Babilonia, dijo que queden libres los esclavos, dio libertad para los esclavos. Determinó de que todas las personas tenían el derecho de escoger cuál era la religión que querían. Y estableció lo que es la igualdad racial. Es decir, de que independientemente, ya sea por ser negro, blanco o cualquier otro tipo tenían los mismos derechos. Y todas estas cosas que promulgó o que determinó Ciro el Grande fueron grabados en lo que es un cilindro de barro cocido. Y eso se le conoce como el cilindro de Ciro. Entonces, ahí tenemos, aquí yo les pegué la imagen donde aquí tenemos lo que es el cilindro de Ciro. O sea, ahí, en lo que es en lenguaje persa, se le conoce como escritura cuneiforme. Ahí están contenidas cada una de las cuestiones que determinó Ciro el Grande después de la invasión de Babilonia. Y dijo, vamos a liberar, los esclavos deben de ser libres, las personas tienen el derecho de escoger su propia religión. Todo eso está contenido en ese cilindro de barro. Y se le conoce como el cilindro de Ciro. Entonces, con este tipo de acciones, prácticamente tenemos uno de los antecedentes o el antecedente más remoto de lo que son garantías individuales o lo que son derechos humanos. Por consiguiente, prácticamente aquí es donde vamos a ubicar el primer antecedente. Hay más antecedentes, pero este fue el primero y este es el más antiguo que tienen. Por eso lo vamos a catalogar como que si fuera el primer documento de los derechos humanos en el mundo. No es que directamente Ciro dijo, declaro estos derechos humanos. No, las políticas que él estableció tenían esa línea de pensamiento o esa particularidad. Entonces, el cilindro de Ciro es el ejemplo más remoto que hay. En ese tiempo había esclavitud. Y eso fue algo fenomenal porque abolir la esclavitud. Bueno, imagínense de que lo hicieron los persas, ¿verdad? 539 años, en el 539 antes de Cristo. Y nosotros lo venimos a hacer aquí en Centroamérica hasta cuando se instaura lo que es la Federación Centroamericana en el segundo triunvirato, en octubre de 1823, cuando parte de las políticas que logró introducir José Cecilio del Valle, una de ellas era la abolición de la esclavitud en el segundo triunvirato de la Federación. A veces hay muchas, son cosas pues diametralmente opuestas en tiempo y espacio, pues. Ya los persas lo habían hecho pues muchísimo tiempo atrás. Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? Todo entendible Profe, y la verdad. va a subir la clase, profe, porque no estuve, profe. Falté a la clase. Sí, siempre lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. ¿Y los demás?
Por mi Profe, parte, hasta el yo la momento entendí vamos bien, yo bastante bien. creo. Bueno, me alegra. Entonces, si hay dudas, pues no sabe, díganme cualquier cosa, pues. Bueno, por ahí vamos a llegar hasta aquí, ¿ok? Continuamos en las próximas clases. Nos vemos. Feliz día, profe. Igual, feliz día.